Y ahora para el cierre vamos a hablar con Eduardo Costantini. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. José, ¿cómo va? Tanto tiempo. Un placer estar con ustedes. Mucho para hablar con vos, pero antes vamos a tu presentación. Veamos quién es Eduardo Costantini. Eduardo Costantini se adelantó al fenómeno de vivir en el verde, visionario y demoledor de paradigmas. En el año 2000 estrenó Nordelta e impuso un nuevo estilo de vida que hoy eligen 40.000 personas. Puertos, su nueva ciudad-pueblo en Escobar, se convirtió en otro boom. El fundador y líder de Consultatio tiene operaciones en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde construyó el proyecto más grande de la Florida, Oceana Bal Harbor, con una inversión de $600 millones. En números, Consultatio suma 3.350 hectáreas en urbanizaciones, 143.000 metros cuadrados de viviendas residenciales y 92.000 metros cuadrados de oficinas corporativas. El deporte extremo y el arte que expone en el Malva son sus pasiones. Bienvenido. Eduardo, y para arrancar me interesa saber tu opinión sobre las perspectivas del mercado de real estate para la Argentina. Bueno, mirá, José, lo que no ocurrió en mis 50 años de experiencia en el mercado real estate, el último año y medio estuvo caracterizado, desdoblado el mercado, ¿no? En los proyectos fuera de la ciudad y los proyectos en la ciudad. Los proyectos en la ciudad, el mercado estuvo muy lento y estuvo tomado por la situación económica, las malas expectativas políticas y económicas de la Argentina, el riesgo país, todo lo que conocemos, ¿no? La suba del dólar, porque en el inmobiliario sube el dólar, baja el inmobiliario, ¿no? Es un axioma. Sin embargo, en este proceso, por primera vez en mi vida, vi una suba del dólar, incluso con crisis cambiaria el año pasado, y sin embargo un aumento en el número de operaciones fuera de la ciudad. Y eso lo hemos vivido en Nordelta y en Puertos, que hemos hecho récord de ventas desde el segundo semestre del año pasado. Entre Nordelta y Puertos se están construyendo 1.000 casas, por ejemplo, y hay entre ambas más de 500 permisos de construcción de nuevas casas. ¿No es cierto? O sea que la pandemia se ha sobrepuesto sobre estas malas expectativas y la gente ha querido, ha premiado la calidad de vida, viviendo al aire libre, frente a una ciudad que la pandemia lamentablemente castigó, la que más castigó fue la ciudad, ¿no? Eso fue un fenómeno internacional. Eduardo, ¿hay una perspectiva también de reinvención del mercado? Digo, cuando uno recorre, por ejemplo, el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿crees que se puede dar como en otras ciudades de Europa donde cambió directamente la fisonomía en el día después? Bueno, eso tiene que ser un programa de mediano y largo plazo de reconversión que tiene que llevarse a cabo y que requiere de acciones diversas, ¿no? de la ciudad, del sector público, de los propietarios, ¿no? Para redefinir usos. Hay que también redefinir el nivel cero, digamos, las calles, los servicios, una transformación con más fuerza en la vivienda, ¿no? Mayor seguridad, trabajar con el mobiliario urbano, hacer algo agradable, amigable. Pero bueno, son procesos que llevan su tiempo y que la diferencia de precios, o sea que la gente puede acceder a un precio menor y entonces que por precio y los servicios que se crean se produzca esa reconversión. Nuestro país tiene hoy el cepo al dólar como un contexto que se va para las operaciones inmobiliarias, pero también para todo tipo de operaciones. ¿Y crees que hay que tomar medidas concretas desde el gobierno para reactivar el sector? Bueno, el sector se reactiva con el reordenamiento económico. O sea, eso es el 80%. Si nosotros tuviéramos estabilidad económica, significaría que eso requiere bajar la inflación, tener estabilidad cambiaria y mejorar las expectativas. Eso haría que el sector explotara, hablándolo así, ¿no? Metafóricamente. Ustedes piensen que
hay un segmento de la población pequeño que tiene acceso a la vivienda, ¿no es cierto? No solamente por el nivel de pobreza, sino porque no hay crédito en la Argentina. Es surrealista que en Nordelta, que las familias han invertido más de 3.000 millones de dólares, se haya hecho sin $1 de crédito bancario. Eso no existe en ningún otro país del mundo. Nuestros países hermanos, todos, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, México, todos tienen líneas de crédito de largo plazo. Entonces hay un segmento mucho mayor de la población que tiene acceso a la vivienda. Eso en Argentina no existe. Entonces, esa es una variable fundamental. Después sí, vamos a hablar que un mercado regulado, que no puedes comprar dólares, de paréntesis ahora salió una nueva medida, ¿no?, que controla la compra de dólares y que agrava toda la situación. Eso claramente dificulta el buen desenvolvimiento de las operaciones inmobiliarias. ¿Y cómo afectan las elecciones a este mercado de por sí enrarecido? Bueno, las elecciones lo afectan en el sentido de cuál va a ser el resultado de las elecciones y qué signos, digamos, qué señales va a dar ese resultado. En realidad, justamente, ayer hablaba con unos amigos míos, todos financieros o empresarios, y hablábamos del hecho de la renegociación con el fondo, ¿no? Y que ahora la vicepresidenta se ha manifestado que es necesaria esa refinanciación, ¿no? Entonces, se decía que tal vez eso sea un factor catalítico, porque tiene que pasar por el Congreso, que haga que el gobierno busque el apoyo de la oposición y que haya mayor diálogo en la política. O sea, la Argentina no puede salir si no hay una transformación total y si no hay un acuerdo político de ambas minorías, porque el cambio radical que hay que hacer, si no hay consenso político, no se puede materializar, ¿no? Eduardo, ustedes están presentes en Uruguay, están presentes en Estados Unidos, también en Argentina a través de Consultatio. ¿Qué diferencias estás viendo en estos tres mercados? Bueno, Estados Unidos está muy activo. Por supuesto que la pandemia ha caracterizado de distintas formas las distintas regiones. Pues en Miami ha adquirido una fuerza enorme porque es un lugar más abierto, o sea, con menor densidad, y gente de Nueva York, incluso hasta de California y del sector medio de Estados Unidos, muchos americanos se están radicando en Miami, ¿no? Las ciudades han sufrido mucho porque la pandemia castiga a la ciudad claramente, ¿no? Pero en general la economía está muy vigorosa, la ayuda del gobierno ha sido enorme. Entonces, te cuento una anécdota. Nosotros, lo confieso ahora, queríamos comprar un terreno en Naples, al oeste de la Florida, sudoeste. Se presentaron 18 compradores, inversores, empresas grandes, americanas, de la Florida, de fuera de la Florida. Fue un proceso frustrante. No queríamos sobrepagar el valor del terreno. Llegamos en los últimos 5, pero evidentemente el terreno se vendió a un valor mucho más alto que lo razonable, ¿no? Falta tierra sobre el agua y hay gran cantidad de inversores. La producción de casas para la clase media está en un récord histórico, ¿no? El americano medio ha aumentado sus ahorros a partir de la ayuda del gobierno y eso lo ha manifestado con un fuerte crecimiento del consumo. O sea que Estados Unidos está muy bien, con tasas regaladas y negativas y fácil acceso al crédito. Uruguay es un país que está ordenado, que tiene acceso al crédito, que se está intentando bajar un poco la inflación, pero que es de un dígito, pero que tiene valores altos en relación a lo que es la Argentina. Y aparte el argentino no puede ingresar al Uruguay, entonces es un mercado bastante, está lento. Sin embargo, la venta de terrenos
anduvo bastante bien, te diría, en el último año, por esa tendencia de la gente buscar terrenos vis a vis departamentos o lugares de alta densidad, ¿no? ¿Y qué pasa con la renta en ladrillos en la Argentina? La renta en ladrillos en la Argentina. Depende de dónde, porque nuevamente en la ciudad hay un exceso de departamentos en ventas y en alquiler. En cambio, si vos te vas a Nordelta, el alquiler ha subido enormemente. O sea que hay que elegir bien los lugares, ¿no? Hay que elegir los proyectos, hay que elegir los lugares. Hay un cambio enorme en el uso de la espacialidad, en la forma de usar el espacio. Entonces los proyectos se tienen que ayornar a los requerimientos actuales. Ya había paradigmas anteriores, pero la pandemia los aceleró, ¿no es cierto? Ya sea en el ámbito de las oficinas, como el de las casas, los departamentos. Hoy en departamento uno tiene que pensar que tiene que haber un escritorio, ¿no? Por el trabajo a distancia, que si bien la gente va a volver a la oficina, pero va a ser un sistema híbrido, ¿no es cierto? Tiene que haber verde, la altura de los techos, el aire, ¿no es cierto? Por supuesto la conectividad, ¿no? El deporte, ¿no? Los servicios, etcétera. O sea, uno tiene que enhebrar una propuesta integral, entonces el inversor tiene que buscar esos proyectos con cara al futuro, ¿no? Y en esos proyectos yo creo que la demanda va a funcionar muy bien. ¿Y ahí cómo explicás el boom de ventas de puertos ahí en Escobar? Digo, cuando hacías el paralelo con verde, cuando hacías el paralelo también con un poco de agua, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con este proyecto que inauguraste hace ya mucho tiempo, pero que ahora, conforme a las nuevas tendencias, parece aplicar perfecto. Bueno, por ejemplo, puertos, comenzamos en el 10, ¿no? Nordelta empezó al principio del milenio, o sea, le lleva 10 años para hacerlo así. Puertos por precio vale la mitad o menos que Nordelta, ¿no? Y Puertos, como se hizo más de 10 años después, recoge la nueva sensibilidad en términos de mayor sustentabilidad, el tratamiento de los lagos, una reserva orgánica sobre Luján durante 5 kilómetros, el espejo de agua más grande, dándole más importancia a los materiales de construcción, a la energía solar, y con el mismo concepto de integralidad, ¿no es cierto? Con una cabeza pensante, que es la Asociación Vecinal de Puertos, y Consultatio, que es el desarrollador, de ir proveyendo todos esos servicios que una ciudad requiere. Entonces, incluso la seguridad, la escala que tiene, de más de 1.300 hectáreas, los colegios, supermercados, sanatorios, y entonces la gente busca todos esos servicios en un lugar al aire abierto, al aire libre, que lo premia, con buena accesibilidad. Todo eso conforma una propuesta que la gente desea, y con el influjo con la fuerza que otorgó la pandemia, Puertos realmente ha vendido casi 1.000 terrenos, ¿no? en el último año y medio. Entonces, vos vas a Puerto y hay una actividad realmente muy significativa. Eduardo, ¿te imaginás con un tercer gran proyecto o megaproyecto como fue Puertos, como fue Nordelta, como es Nordelta y como es Puertos? Digo, ¿tenés en gateras algún tercer proyecto así gigante, más allá de todo lo que haces en real estate en Miami y en Argentina? Bueno, si apareciera la tierra y la localización, sí. O sea, nosotros somos los únicos que manejamos esta escala y esta complejidad de proyectos. O sea, son proyectos que requieren 30 años, que se van construyendo a través del tiempo, que son interesantísimos, la verdad, porque vos creás comunidad, no solamente que creás un terreno o creás un departamento, ¿no es cierto? Sino que vos componés una propuesta
y cuando empieza a tomar densidad la ciudad, nosotros le llamamos la ciudad-pueblo, ¿no? Se empieza a crear actividades, vos tenés que recrear las actividades, las actividades para los chicos, las actividades educativas. Por ejemplo, ahora en Nordelta nosotros estamos comenzando como un ecosistema tecnológico y también para la enseñanza de las nuevas carreras de tecnología, que hay una demanda gigante, no satisfecha, articulando con universidades, con colegios, con empresas, recreando espacios para emprendedores, ¿no es cierto? Y invitando a empresas que se instalen, ¿no? En lo que nosotros llamamos el centro cívico, que es un centro urbano de unos 500.000 metros cuadrados, ¿no? Dándole también viviendas a la gente jóvenes que puede estar trabajando ahí, ¿no? Porque también hoy vos vas a tener la oficina central, pero también vas a tener oficinas satélites, ¿no? Cerca de donde están las familias, ¿no? Porque la gente no quiere trasladarse tanto, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos pensando en irnos ayornándonos a las nuevas necesidades, ¿no? Y eso lo tenés que hacer con recursos, planeando, con paciencia, y de eso se trata, ¿no? De agregar valor. Eduardo, ¿qué te preocupa de la economía local, de la economía argentina? ¿Qué es lo que estás viendo hoy como luces de alarma? No, bueno, el tema nuestro, fundamental, histórico y exacerbado en los últimos 10 años, es que somos un país desenconocido, somos un país que no tenemos rumbo, no estamos pensando en el país, o sea, la cultura política que tenemos es la confrontación entre los distintos partidos y en el medio queda el país, queda la nación, ¿no? Y mientras eso ocurra y no haya un pacto social fundamental basado en el respeto de la ley, en tener una moneda, o sea, un país no puede dejar de tener moneda. O sea, recordemos, para dar un punto de la convertibilidad del 91, estamos en el 21, o sea, pasaron 30 años, que para un país no es tanto. Teníamos una relación de 1 a 1 con el dólar, ahora tenemos una relación, ponele, de 170 a 1, que dice que nuestra moneda vale menos de un centavo, o sea, casi vale medio centavo. Entonces, ese sistema expulsa el ahorro. Aparte, bueno, que las veces que no hemos pagado la deuda, hemos licuado a los arristas en todo sentido, tenemos una inversión de menos del 10% del producto. Entonces, necesitamos un país estable. O sea, la Argentina tiene una vitalidad, el sector agropecuario, la tecnología que ha creado, la revolución tecnológica que hay en el mundo es inusitada, que se da en la Argentina parcialmente, pero si tuviéramos reglas de juego claras, política de Estado, estabilidad económica, estabilidad en las reglamentaciones de la economía, un acuerdo, entonces la Argentina es el país que tiene mayor cantidad de ahorros en el exterior. La Argentina no tiene un problema material que le imposibilita, ¿no es cierto? Empezamos a crear problemas estructurales, que es tener más del 40% de pobres. Eso humanitariamente es un desastre. Y además los privamos de educación, entonces que es el recurso más importante del siglo XXI, de este nuevo milenio. Y entonces ahí sí empezamos a tener un problema serio, ¿no es cierto? Entonces, la preocupación es esa, una Argentina está descarrilada. Por eso digo que tal vez es una ilusión, ¿no? El acuerdo con el fondo obligue, me parece muy bueno que un gobierno populista, como es el peronismo, tenga que firmar un acuerdo con el fondo, que eventualmente tenga que hablar con la oposición y que haya un acuerdo, porque eso algún compromiso va a traer. En el pasado la Argentina nunca cumplió con esos acuerdos con el fondo, pero bueno, veamos qué pasa esta vez. Eduardo Costantini, muchas gracias por esta charla, por esta conversación y por este cierre de nuestro encuentro de Real Estate.
Bueno, José, y así llegamos al final de este encuentro. Más de 4 horas analizando todos los negocios relacionados con el mercado inmobiliario. Antes de presentar las conclusiones, voy a compartir la encuesta que arrancamos hoy a la mañana, bien tempranito, cuando le preguntamos a la gente vía Twitter: ¿crees que los ladrillos son una buena forma de dolarizar los pesos? El 59% dijo que sí, el 41% que no. Otra pregunta, otra encuesta que realizamos es: si pudieses destinar tus ahorros y esos que te costaron tanto trabajo a la compra de una propiedad, ¿lo harías? El 61% dijo que sí, el 39% dijo que no. Esta es una clara muestra de que los argentinos seguimos creyendo en el ladrillo como refugio de inversión. Y así se fue este evento. Es la 6ª edición del Summit de Real Estate. Hoy, en esta edición, nos propusimos contarte cuál es el desafío de reinventar un mercado en un contexto adverso, y lo logramos. Te hablamos de la radiografía de la oferta, por qué hay justamente sobreoferta de propiedades en venta, hablamos de lo distorsionado que está el mercado de alquileres con nubes por las nubes, escuchamos en primera persona la experiencia de un joven con fuertes dificultades para acceder a su propia casa pese a tener un buen trabajo, hablamos con brokers del futuro de los precios, también de parques industriales y la oportunidad que generan en los depósitos logísticos, el crecimiento del comercio electrónico de la mano de la irrupción de la pandemia, que justamente está cambiando la forma de comercializar los productos. Hablamos de urbanismo, sí, te contamos cuáles son todos los cambios que se vienen en la ciudad de Buenos Aires, de arquitectura, cuáles son las tendencias, los nuevos materiales, cómo serán las casas del futuro. Hicimos un recorrido completo y el cierre, ¿no? El cierre estelar con Eduardo Costantini, quien nos decía que este sector va a despegar solamente con reglas claras. Y así concluimos este encuentro, muy contentos de haber podido compartir este espacio con ustedes. Agradecemos también a las más de 230.000 reproducciones vía YouTube. Nos esperamos el año que viene en esta nueva edición, un capítulo 7 del Real Estate, del evento de Real Estate de la Nación. Y todos los días, acordate, porque tenemos nuestra plataforma de noticias del mercado inmobiliario actualizada minuto a minuto. Te esperamos todos los días en lnpropiedades.com.ar. Muchas gracias.